En esta noche tenemos algunas cositas muy solemnes que tratar. Ustedes saben muy bien que el 11 de septiembre del año pasado, uno de los acontecimientos históricos de mayor relevancia desde el punto de vista militar aconteció aquí mismo, a no muchas cuadras de donde estamos ahora. Con eso en mente, yo quiero recordarles dos versículos del Antiguo Testamento. El primero de ellos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El otro está en Segunda Crónica y tal vez debemos leerlo para no deteriorarlo, ya que mi mente tiene la costumbre de hacer eso con algunos versículos que no puedo memorizar bien, especialmente a esta altura del juego en que estoy. Pero el capítulo 7, el versículo 14 de Segunda de Crónicas dice: si se humillare mi pueblo. Y noten bien esa expresión, y nunca, ni siquiera por tentación, la quiten del contexto de lo que viene. Mi pueblo, sí que no es los Estados Unidos de América, no podemos igualar los Estados Unidos de América como el pueblo de Dios, aunque muchos cometen ese error. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, no antes, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tanto el versículo del Salmo que citamos al principio como este son escrituras que tenemos que entender a la luz de a quién fue dicho, para no hacer violencia al texto de la escritura. Ambas escrituras fueron dichas en un contexto israelita, judío. Están dirigidos a ambos primariamente, aunque yo les voy a conceder secundariamente que puedan aplicarlo a lo que es el pueblo de Dios ahora, que es la iglesia, son ustedes, soy yo. Es una aplicación, no una interpretación. Para interpretarlo correctamente tenemos que ir a su raíz, a quién fue dicho. Entonces, de ningún modo estos versículos se aplican a los Estados Unidos de América o a cualquier otra nación gentil. Pericles fue un tremendo y distinguido ateniense que fundó una poderosa nación que llegó a ser un imperio que se llama Grecia, pero fundó a Grecia basada en la cultura. Y esa nación, ese imperio, se perdió. César, el gran militar romano, emperador, creador del imperio romano, santo imperio romano, como se le llama en la historia, que ni era santo, ni era imperio y tenía muy poco de romano. César, ese hombre que ganó tantas batallas, invicto en todas ellas, el que popularizó en la historia ese eslogan que dice: vine, vi y vencí, fundó al imperio romano bajo la fuerza de las armas. Y el Santo Imperio Romano hace muchos siglos que se evaporó también de la faz de la tierra, aunque su influencia, como el Imperio griego, todavía se dejan ver aún en nuestra cultura hispana o anglosajona, en la legislación del mundo, todo eso
tiene su raigambre en esos imperios anteriores. Hubo una ocasión que una embarcación salió de Inglaterra, se llamaba el Mayflower, y atracó en un puerto en alguna parte de la costa de Massachusetts, en el este de Estados Unidos, y el grupo de personas que vinieron ahí siempre se conocen en la historia americana como los peregrinos. Eran hombres y mujeres que venían huyendo de la persecución en el país anterior de donde venían, Inglaterra, y venían a estas tierras que estaban entonces habitadas por los mal llamados indios. No eran indios porque no eran de la India, eran los nativos de estas tierras, y vinieron a este país en busca de Dios. Los españoles que colonizaron la parte sur de este continente, y por eso ustedes hablan español y tienen esa cultura hispánica, que es uno de los handicaps que nosotros tenemos. Vinieron a estas tierras no en busca de Dios, sino en busca de oro. Así que ahí hay dos proposiciones mutuamente exclusivas que se excluyen una a la otra. Dos motivaciones totalmente opuestas, diferentes. Y ustedes saben muy bien que el mundo anglosajón ha ido a la cabeza del mundo en tecnología, en economía, en potencia militar por causa, yo creo, de la raigambre, o sea, de las raíces que lo fundaron. Yo creo que los Estados Unidos de América no ha sido ya destruido por la ira de Dios, no de los terroristas, porque la mayor parte de la fuerza misionera del mundo ha salido de los Estados Unidos de América. Cuando se fundó la naciente república, tenía muchísimos problemas aquí, muchos. Tuvieron lo que se llamó el primer Congreso Continental. Y ese Congreso era un dolor de cabeza. Estaba luchando contra viento y marea para empujar la organización del país. Problemas al granel. Y en medio de todos esos problemas se levantó un hombre de nombre Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin invitó a todos los representantes del Congreso a arrodillarse a orar. Y las cosas eventualmente se enderezaron porque Dios oyó y contestó esas oraciones. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la foto de George Washington en Valley Forge, Pensilvania, cuando combatiendo ahí con sus tropas que estaban diezmadas, hambrientas, hechas tiras, como decimos en Santo Domingo, casi muriéndose del hambre. George Washington se arrodilló sobre la nieve y comenzó a orar por sus tropas y por su país. Y hermanos y amigos, este es el tipo, el calibre, el quilate de hombre que pautaron esta nación en la que nosotros vivimos. Pero en el curso de los años, y más que nunca en los últimos años, esta nación va en una decadencia que no creo yo que se puede poner en reverso ya. Como dicen los americanos mismos, we are going through a free fall. Es decir, es una caída que nadie la puede detener. El 11 de septiembre del año 2001, este país llegó a un consenso, todo el mundo estaba de acuerdo con esta idea, y es que el mundo cambió radicalmente para nosotros ese día. Desde entonces, tanto los canales de televisión, los periódicos, las revistas, la internet, han estado fechando los eventos antes y después del septiembre
11 del 2001. Ese día infame, 4 aviones comerciales, cargados en su total con 256 inadvertidos pasajeros, incautos, quitados de bulla, como decimos, fueron dirigidos contra las torres del World Trade Center en Manhattan. El primer avionazo cayó a las 8:45 de la mañana sobre el edificio de 110 pisos o Torre Norte. 18 minutos después, el segundo avionazo se incrustaba en las paredes de la torre número 2, la segunda torre. El primer avión era el vuelo 11 de la American Airlines, que estaba en ruta de Boston a Los Ángeles. El segundo era un United Airlines, que también estaba en ruta de Boston a Los Ángeles. Como 45 minutos después, un tercer avión estalló sobre el edificio del Pentágono en Washington. Y más tarde, como una hora más tarde, hicieron desplomar un cuarto avión en Somerset County, en el oeste sur de Pensilvania. Este incidente, claro, hirió el centro mismo del alma de la nación. Y por primera vez en la historia de este país, Nueva York, que en el resto de la nación es visto con cierto aire de desprecio y usado en chistes de mal gusto, llegó a ser los Estados Unidos, y los Estados Unidos llegaron a ser Nueva York. Hubo una solidaridad inmediata entre los habitantes de este país. Pero no solamente eso, los Estados Unidos llegó a ser el mundo, y el mundo llegó a ser los Estados Unidos también. Porque hubo una solidaridad humana a nivel universal. Como cristianos evangélicos que decimos que somos bíblicos, y esto se llama el templo bíblico, yo creo que usted y yo tenemos una solemne responsabilidad de pensar duro y largo sobre este asunto y de interpretar correctamente el significado de esta acción por parte de terroristas musulmanes. Debemos evitar a todo costo tratar este asunto solamente emocionalmente. Tenemos que tratarlo racionalmente. Los que observan nuestras reacciones, y son más de lo que ustedes se creen, las personas que nos rodean en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestro ir y venir por la ciudad, nos observan a ver cómo nosotros como cristianos tomamos este asunto. Y mucha gente más depende de usted y yo para ellos interpretar correctamente el significado de esta acción. ¿Por qué un ataque tipo Kamisaki, como aquel que hicieron los aviones japoneses sobre Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué los objetivos elegidos fueron las torres del World Trade Center en Nueva York? Símbolo de la prepotencia, el dominio económico estadounidense. ¿Por qué el edificio del Pentágono? Símbolo del poderío militar de los Estados Unidos.
se especuló mucho que el cuarto avión estaba en dirección a la Casa Blanca. Fuera que fuera cierto o no, pero hubiera sido interesante saber hacia dónde los terroristas dirigían ese avión. Gracias a Dios que no llegó a su objetivo. Como cristianos, usted y yo tenemos la obligación de pensar en esto serenamente, racionalmente, juiciosamente y sobre todo, por encima de todo, bíblicamente. Usted y yo, hermanos y amigos aquí, tenemos que aprender a colocarnos un filtro en la mente que filtre ese constante bombardeo que la televisión, la radio, las revistas, los periódicos, la internet asedian nuestras mentes, porque por osmosis, como si fuera por los poros, nos va inyectando su manera de pensar y nos hace robots que pensamos como ellos. Y nosotros tenemos la obligación delante de Dios, de nuestra iglesia y del pueblo al que somos testigos, de saber pensar independientemente de lo que la media, los servicios sociales de comunicación nos están comunicando. Yo creo que tenemos que ir más lejos todavía y racionalizar lo que los políticos nos dicen acerca de esto. Y más que los políticos, también los líderes religiosos que se han expresado sobre este asunto. Porque déjenme recordarle que los políticos tienen una agenda propia y les encanta inmiscuirse en asuntos que acaparen la atención de mucha gente para ellos avanzar su propia agenda. Y los líderes religiosos de renombre no van muy lejos tampoco en esta misma prosecución. Los hechos de barbarie de septiembre 11 de 2001 lo que hacen es tirarnos todo un rosario de preguntas y nos dan muy pocas respuestas. Nosotros tenemos que hallarlas, esas respuestas. ¿Estaba castigando Dios a esta nación por haberle dado sus espaldas? In God we trust. Así dice el signo monetario estadounidense en cada billete de dólar. Pero, ¿cuál es ese Dios en quien este país confía? ¿Es este precisamente el Dios Mamón, que es el Dios del dinero, el cual se adora aquí? Y no me estoy refiriendo necesariamente a los anglos. Los hispanitos están en la misma situación, tratando de realizar el así llamado sueño americano. Y se han desenfrenado en una carrera loca detrás del almighty dollar. ¿Es este Dios en que se confía aquí el Dios del sexo, el cual ha llegado ya a su cenit? Y es una cosa que apesta a la mente espiritual, la decadencia moral, sexual que lleva este país. ¿Es este Dios el Dios de la dolce vita, de la dulce vida que todos queremos llevar? ¿Ese es el Dios de la tecnología que este país ha logrado a la cabeza del mundo en tecnología? ¿Es este Dios el Dios del poderío militar? Los Estados Unidos es la potencia militar más grande que jamás existiera en la tierra. Y si usted no está convencido de eso, estudie solamente un aspecto de la tecnología militar de ese país que fue usada en Afganistán ahora, esas bombas inteligentes. Eso es una cosa increíble. ¿Quién es este Dios en que confía América?
Pero ¿han encontrado los países hispanos un mejor Dios que este? Es muy fácil criticar a los americanos, ¿verdad? Pero encontraron nuestros países un mejor Dios. ¿Han encontrado los hispanos que están en este país un mejor Dios? Yo veo, como he dicho, a los hispanitos afanándose bajo el sol, igual que los anglos, a veces peor. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es ese Dios en el que los Estados Unidos confían? ¿Es este el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios del resto de los patriarcas, de todos los profetas del Antiguo Testamento, el Dios del legislador Moisés o del salmista David, el Dios trino del Nuevo Testamento? ¿O es un Dios genérico? Un Dios que tanto puede ser Allah o Jesús, o Changó y Yemayá, o Isis o Osiris, o Zeus, o Juan de los Palotes Garavito disfrazado de San Pancracio, no importa. One nation under God, una nación bajo Dios. Así se hace a los niños recitar the Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America, el compromiso del ciudadano con la bandera americana. One nation under God, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo afecta ese Dios la vida del ciudadano promedio de esta nación? In God we trust y one nation under God. ¿Son estos solo decires? Eslogan que suenan muy bonitos, pero son ideales tan altos que nadie tiene la intención de practicar. ¿Y qué de este otro? God bless America. Dios bendiga los Estados Unidos. Así cantó esta nación de costa a costa. En más de 40 años de residir en este país, nunca había este pueblo tan patriota como cuando cantó God Bless America. El Congreso de los Estados Unidos en pleno, en una sesión en la escalinata del Capitolio, y en un acto que pareció ser espontáneo, comenzó a cantar God Bless America. Y muchos nos sentimos orgullosos de oír nuestro Congreso cantar ese himno de tono religioso. God bless America. Y ojalá que Dios bendiga a América. Pero mi pregunta a ustedes esta noche es, ¿es obligación de bendecir a América? ¿Tiene Dios obligación de bendecir a un país donde los más altos funcionarios de la nación, comenzando por el presidente electo y su secretario de Estado, frente a las cámaras de televisión, todas las cadenas, para que sea visto y oído por el país y el mundo, declaran que el Islam es una religión de paz y una gran religión, donde Jesús, el Mesías, el profeta que Moisés promovió, proyectó, profetizó en Deuteronomio 18, que vendría, es puesto en el mismo nivel que Mohammed, Mahoma. Y la Biblia, la palabra de Dios, puesta en el mismo plato con el Corán. ¿Tiene Dios la obligación de bendecir a un país que le prohíbe a los niños en las escuelas leer la Biblia y los obliga a aprender de memoria versículos del Corán? Si ustedes no
están al día con lo que está pasando en este país. Yo iba a decir, están amarrando la chiva, pero you are in for a shock. La Arabia Saudita invierte millones de dólares que regala a los centros educativos de esta nación para que se enseñe el Islam como una materia en las universidades. Los textos de las escuelas primarias en el estado de California son un caballo de Troya, un avance para la religión del Islam. Abiertamente, tengo malas noticias, Islam también tiene su agenda. Y en su calendario para el año 2020 se supone este país será un país islámico. ¿Did that shock you? Ese es su objetivo. ¿Pueden ustedes imaginarse a usted, a mí, viviendo bajo un régimen islámico? Tal vez ustedes no saben lo que es eso y yo no les voy a decir. Solamente les voy a decir, averigüen qué pasa en la Arabia Saudita, en Yemen, en los Emiratos Árabes, en Pakistán, en Afganistán, en la India, donde hay muchos musulmanes. Lo que cuesta ser un cristiano bajo un régimen de esto. Bueno, esas son otras 500. Eso yo voy a dejar para que ustedes lo investiguen y despierten a la realidad de lo que está pasando. ¿Creen ustedes que Dios debe bendecir a una nación que destierre la oración de las escuelas y no tenga capacidad para desterrar las armas de fuego que los estudiantes, niños pequeños, traen a las aulas y con ellas matan a sus amigos, sus compañeros de trabajo y aún a sus profesores? ¿Debe Dios bendecir a un país con una Suprema Corte que legisla, promueve y sostiene a rajatablas la ley Roe versus Wade, por medio de la cual se asesinan millones de seres a los que no se le da el derecho más básico de los hombres, que es aquel de nacer? 1,3 millones niños mueren cada año en los Estados Unidos. Pero ¿cuántos mueren en la República Dominicana? En la misma forma. En Colombia, en la Argentina, en Cuba, que es uno de los países donde hay una matanza más grande de niños. Allí se le llama la interrupción del aborto, la interrupción del embarazo, debo decir. ¿Creen ustedes, hermanos y amigos, que Dios está obligado a bendecir a un país que ataca, persigue a un juez porque se atreve a colocar los 10 mandamientos de la ley de Dios en la pared de su corte en el estado de Alabama? ¿Creen ustedes que Dios debe bendecir a un país que toma el nombre de Dios en vano? ¿Sabe lo que me duele más a mí? Es oír a los hispanitos repitiendo la misma cosa, imitando como si fueran monitos macacos a los anglosajones que dicen eso. Pero ¿qué es nuestra cultura? Nuestra cultura está llena de ese aspaviento, de esa fantasiosa costumbre de coger el nombre de Dios en vano. Todo hispano, de este lado de la boca, de la otra, ¡ay Dios mío! ¡Ay mi Dios! ¡Ay Jesús! Yo me quedé bastante desanimado cuando estaba mirando por televisión la caída de la segunda torre y veía a los transeúntes, a los peatones en la ciudad de Nueva York, estupefacto mirando aquel espectáculo horroroso. Y todo lo que decían era, oh my God. Pero una cosa que duele más todavía son los cristianos que también usan el nombre de Dios en vano. Algunos de ellos lo han protestantizado y dicen Jehová, pero lo toman en vano también. Y muchos evangélicos
Se creen que Dios es su propiedad privada y están todo el día con mi Dios, ay mi Dios, oh Dios mío, como si Dios fuera su propiedad que pudieran meterse en un bolsillo. Y los evangélicos debían saber mejor que eso. ¿Ustedes creen que Dios debe bendecir a un país que celebre un desayuno de oración en la Casa Blanca exclusivo para clérigos islámicos, solamente para hacerle el juego, por estar interesado en una coalición militar con la cual atacar otro país, lo cual es totalmente innecesario? ¿Creen ustedes que Dios puede bendecir a América? ¿No creen ustedes que es tiempo no que se pida que Dios bendiga a América, sino que América comience a bendecir a Dios? Bueno, yo no sé cuántos de ustedes vieron cuando el presidente de nuestro país declaró un Día Nacional de Oración en la Catedral Nacional de Washington. Estuvo en la televisión, todas las cadenas. En ese acto participó un clérigo islámico, un rabí judío, un arzobispo católico romano, un hindú y un pastor protestante para invocar a un Dios genérico que ni es carne ni pescado. Y en esa catedral, el decano de la catedral, Nathan Baxter, hizo una oración de apertura en la cual él dijo, la dirigió al Dios de Abraham, al Dios de Mohammed y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que esa oración subió más alta que el techo de esa catedral? ¿Saben ustedes a quién la Biblia nos dice debe dirigirse la oración? Esta oración no fue dirigida al Dios de los cielos, fue dirigida al oído del rabí judío cuando él dijo el Dios de Abraham, al clérigo islámico cuando él dijo el Dios de Mahoma, y al pastor protestante cuando dijo el Padre del Señor Jesucristo. Eso no pasó, no subió ni 2 pulgadas de la boca del que la pronunció. El Yankee Stadium. ¿Qué pasó en el Yankee Stadium? Un servicio memorial para las víctimas de las torres. ¿Quiénes participaron? También líderes religiosos del salcochismo más grande que ustedes habrán visto. Los participantes oraron por un Dios genérico y el nombre del Señor Jesús brilló por su ausencia. Ahí se cantó un himno de loa, de alabanza, no a Dios o a Jesús, a la Virgen María. Fue el Ave María lo que se cantó allí. Y el acto fue terminado por un sacerdote católico romano que en su oración decía: María, Reina de la Paz, ora pro nobis. Yo les pregunto ahora, porque como les dije, este asunto ha traído más preguntas que respuestas. ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre del 2001? ¿Dónde estaba Dios cuando la mano del mal parecía prevalecer sobre la mano del bien? Pero yo le voy a decir dónde no estaba Dios. Dios no estaba en el corazón de Mohammed Atta y Alwan el-Shadi, ni ninguno de los 17 otros terroristas que tomaron esos aviones. Dios no estaba en el corazón del ex gobierno talibán o de Osama Bin Laden cuando eso sucedió.
¿Creen ustedes que es razonable pensar que Dios no estaba tampoco en el corazón de esos, tal vez de la mayoría de esos desprevenidos pasajeros que fueron atrapados en el tiempo incorrecto, en el lugar incorrecto? ¿Creen ustedes que es razonable pensar que la mayor parte de esa gente que pereció bajo las torres tampoco tenía a Dios en su corazón? Ahora yo les voy a decir dónde estaba Dios el 11 de septiembre. ¿Están listos? Dios estaba donde siempre ha estado, sobre su trono, en control de todas las circunstancias, grandes y pequeñas, en control de todos los aviones, los que cayeron y los que sobrevivieron. A Dios no lo tomó por sorpresa este asunto, mis hermanos y amigos. Dios no se puso a pasearse por el piso del cielo, mordiéndose las uñas, pensando que era lo próximo que iba a hacer. A Dios no lo sorprendió este asunto. Dios es soberano y nunca ha abdicado esa soberanía y ese control sobre el mundo. Y como dice un versículo del Antiguo Testamento, hablando del mundo impío, Dios se reirá de ellos. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? Un momento. Dios no hizo esto. ¿Quién lo hizo? ¿Bin Laden? No. Esto lo hizo el conspirador mayor. Esto lo hizo Apolión, Abadón, Belcebú, Belial, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el león que siempre anduvo alrededor buscando a quien devorar. ¿No lo dijo Jesucristo en el capítulo 8 de Juan, que el diablo es homicida desde el principio y es el padre de mentiras también? Así que al demoniazo mayor le da lo mismo que un terrorista sea árabe musulmán, como que pueda ser un terrorista norteamericano como Timothy McVeigh, o un terrorista hispano o venezolano como Ilich Rodríguez, alias El Chacal, o los terroristas de la FARC en Colombia, o los terroristas vascos españoles de la ETA. Al diablo le da lo mismo. Al diablo le da lo mismo que sea musulmán, como que crea en el cristianismo que creían los ejércitos cruzados medievales que, incitados por los papas, fueron a la Tierra Santa y asesinaron millares de musulmanes en la historia pasada. O que sean terroristas protestantes o aprotestantizados, como yo los llamo, como David Koresh, que incendió el campamento David en Waco, Texas, y quemó muchísima gente. O un paranoico como Jim Jones, que en la Guyana llevó a sus tumbas a más de 800 de sus seguidores. Así al demoniazo mayor le importa un pito quien lo haga. A él le importa que el corazón no regenerado lata dentro del pecho de un árabe musulmán, de un terrorista americano, de un terrorista hispano, de un terrorista español. Mis amigos y hermanos, los actos terroristas se planean en el conciliábulo del infierno y son ejecutados sobre la tierra por mentes retorcidas, envenenadas por el cianuro del terror.
Así que nos dijeron que el mundo había cambiado para nosotros. Y yo pregunto, ¿cambió el mundo para nosotros? ¿De qué manera cambió? ¿Para bien o para mal? Nos hizo ese asunto que pasó en las Torres y en el Pentágono y en Pensilvania más sensitivos, mejores hombres, mejores mujeres. ¿O eso fue solamente una emocioncita del momento, un cambio cosmético por encimita? Espérense, yo no he terminado. Hay 3 cambios que Cristo sí pidió a nosotros. Son 3 cambios que si ustedes abren el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 17, lo van a encontrar allí. Marcos 1, 17. Jesús tiró ahí lo que yo llamo su infantería de marina. Y él les dijo a sus discípulos, muchachos, 3 cambios le pido. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El primer cambio es un cambio de dirección. Los discípulos iban con destino al mar de Galilea a ejercer su profesión de pescadores. Eran las 2 cosas, pecadores y pescadores. Iban a ejercer su profesión de pescadores. Y el Señor viene por detrás y le dice, venid en pos de mí. Es decir, dad una retaguardia, una media vuelta. Y en vez de dirigiros en el sentido del mar de Galilea, vengan en pos de mí. Eso es lo que el Nuevo Testamento llama la conversión, que tiene 2 aspectos importantes, arrepentimiento y fe. Era lo que Pablo predicaba, Hechos 20. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Luego, el Señor Jesús pidió no solamente un cambio de dirección, pero también un cambio de inspiración. Y dicen, ahora la inspiración, ustedes la van a absorber, la van a tomar, no de su pericia personal, de lo que ustedes saben, en lo que ustedes son expertos, sino la van a tomar de mí. Yo os haré. Venid en pos de mí y yo os haré que seáis pescadores de hombres. El poder para vivir como cristianos, hermanos, no reside en nosotros. No reside en cuántos versículos de la Biblia nosotros podamos recitar. No reside en ir y venir a la iglesia. Todas esas cosas son buenas y legítimas y necesarias. El poder viene de arriba y nosotros tenemos que estar enfocados. Más que enfocados, agarrados de ese poder de Cristo, para poder sobrevivir. Miren, esos discípulos no había que decirles nada en cuanto a pescar. Ellos eran expertos. Ellos sabían dónde estaba el mar de Galilea. Ahí iban todos los días. Ellos sabían dónde dejaban sus botes, dónde amarraban los botes. Ellos sabían dónde podían remendar las redes cuando se rompían. Ellos sabían en el pueblo dónde estaba el mejor mercado, el mejor precio para su pescado. Nadie tenía que decirle a estos hombres nada acerca de pescar, ellos lo sabían todo. Pero mientras más rápido el creyente, nuevo especialmente, y aún el viejo, aprenda que la inspiración, el poder viene de arriba, estamos fregados. Hace muchos años yo estaba predicando en el pueblecito de Los Llanos, cerca de San Pedro de Macorís. ¿Cuántos saben dónde está eso? En la Dominicana. Ahí fundamos una obra. Y yo estaba predicando en la calle, pero no teníamos capilla. Lo hacíamos todos los martes. Y yo di mi testimonio, y en el testimonio dije tantos años tenía en el Evangelio en ese tiempo. Y después que se acabó la reunión, un joven con quien después trabamos amistad, comunista hasta la tambora, vino donde me dice, mira Mariano, yo no puedo ser evangélico. Y yo le dije, ni yo tampoco.
Dice, ¿cómo? ¿Y tú no acabaste de decir que tenía X número de años ya como evangélico? Digo, sí. Pero es por la gracia de Dios, por el poder de Dios del cual está aferrado. Si hubiera dependido de mí, hace rato que yo estuviera en el lodo donde tú estás o más profundo. Así que ahí hay dos cambios que Cristo pidió. Cristo pidió un cambio de orientación y pidió un cambio de inspiración, pero Él les pidió a los discípulos también un cambio de ocupación. Yo os haré, ¿qué? ¿Pescadores de qué? No de peces, eso era lo que ellos eran. Entonces Jesús lo que ha hecho es dignificar su profesión, elevarla, levantarla. ¿Por qué? Porque el que prende almas es ¿qué? Sabio, eso dice Salomón en los Proverbios. El que prende almas es sabio. Y en esta noche yo quisiera decirte, hermano, y a ti, amigo no convertido, que esos son los 3 cambios radicales, revolucionarios que Cristo te pide a ti esta noche. ¿Qué tal de comenzar a darlos ahora? El hermano nos oyó en Juan 3 la fascinante historia de este rabí Nicodemo. Cristo, ni corto ni perezoso, al principio de su conversación con él, lo ametralló, por así decir. Y le dijo, Nicodemo, tú naciste equivocado. Tienes que volver para atrás y nacer otra vez, para nacer bien. Claro, Nicodemo cogió el rábano por las hojas y pensó que Cristo le estaba hablando del nacimiento natural. Cristo le estaba hablando del nacimiento espiritual. Porque el que nace una vez morirá 2 veces. Pero el que nace 2 veces morirá una sola vez. Tienes que nacer de nuevo. Y claro, surgió la pregunta lógica de parte de Nicodemo. ¿Y cómo puede esto hacerse? Cuando él comprendió que no podía volver al vientre de su madre y nacer. Dice, entonces, si esto es asunto espiritual, ¿cómo se hace eso? Y Cristo lo contestó de una manera fenomenal, formidable, poniéndole una ilustración del Antiguo Testamento que Nicodemo se sabía así. ¿Cómo puede esto hacerse? Cristo le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esa es mi respuesta. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando del patíbulo de la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese, mis amigos, aquí esta noche, es el pecado imperdonable. Todo pecado que el hombre cometa se perdona. Pero el pecado de la incredulidad, el pecado de no recibir a Jesucristo, es un insulto a Dios y a su oferta de gracia. Y la Biblia dice que Dios no dará por inocente al que hollare la sangre del testamento eterno. Cuán animadoras son esas palabras de Juan en su primer capítulo, en su primera epístola, que dice: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios,
nos limpia de todo pecado. ¿Qué hay de salir de esta noche cambiado radicalmente, revolucionariamente? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue levantado. Ese es un hecho histórico que en sí no salva a nadie, al menos que usted se lo apropie. Y en este momento usted puede hacer eso, rendirse a Jesucristo, pidiéndole que Él lo perdone, que usted sabe que está perdido. Y esos sí son cambios que afectan. Esos no son cambios cosméticos como los que hemos mencionado. Son cambios que afectan la vida aquí y su futuro en la vida del más allá. Yo me recuerdo como ahora, hace más de 50 años, en el templo bíblico de Villa Francisca, como un jovencito de 17 años. A los 9 días de haber enterrado mi abuelita cristiana en el Cementerio Nacional de la Avenida Tiradentes, entonces, Máximo Gómez ahora. Sentado allí en una de las bancas de aquel lugar, el hermano Mr. Rathi, ¿cuántos se acuerdan de él? Predicó un solemne mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ir al templo bíblico de Villa Francisca cuando estaba en la calle Altagracia, esquina Félix María Ruiz, pero estaba en un almacén, un edificio de almacén, y tenía muchísimas columnas que soportaban el plato. Yo estaba sentado al lado de una de esas columnas, y cada vez que don Ian tiraba un proyectil que me iba a llegar al corazón, yo hacía así, me metía detrás de la columna para que pasara por encima. Yo decía, pero ¿será posible que mi abuela le haya contado a este hombre todo lo que yo soy? Porque describió mi vida como si fuera una película. No, mi abuelita no le contó, aunque tenía mucho que contar si quería. Pero el Espíritu de Dios estaba convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, porque yo no había creído. Y como ahora recuerdo el momento cuando la congregación terminó el culto cantando un himno que no está en nuestro himnario, pero lo proyectaban con vistas en el telón. Decía, he aquí que a la puerta estoy, quiero en tu corazón morar, mi voz escucha, pecador. ¿Podré yo entrar? ¿Podré yo entrar? Y ahí, sentado en uno de esos bancos, yo le dije al Señor Jesús, tú puedes entrar. Y eso cambió el curso de mi vida. Yo estaba cortado para ser médico. Yo estaba en la Universidad de Santo Domingo hasta el 3er año de medicina. Mi tío, que era general del ejército, cirujano, médico del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, tenía todas sus esperanzas en mí para un hospital privado que él quería fundar. Yo practicaba en el hospital militar como practicante, en la sala de operaciones, todo. Pero yo oí al pastor Salvador que me dijo, ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Ya yo tenía una clientela tremenda en mi barrio, poniéndole inyecciones a la gente. En aquel tiempo había que comprar las jeringuillas, eran de vidrio, no eran plásticas, eran reusables, pero había que hervirlas. Muchas veces la ponía a hervir, se me olvidaba y se explotaban porque se le acababa el agua. Y yo no le cobraba a esa gente un centavo, yo tenía que comprar, las agujas me costaban 40 centavos. Tenía que comprar alcohol, tenía que comprar algodón, todo eso. Y yo dije, mira, en este negocio yo no voy a hacer dinero. Porque yo no podía ver cómo iba yo a cobrarle a una gente por quitarle un dolor. No. Yo dije, bueno, en vez de curar cuerpos, yo voy a curar almas mejor.
Y en esa función el Señor me ha llevado por más de 35 países de la tierra. Y hoy en día visitamos diariamente, a veces 2 y 3 veces al día, como 22 países del mundo, por medio de la radio. La gracia de Dios que trae salvación a los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a inclinar las cabezas y a dar gracias a Dios por lo oído y pedirle que Él nos dé gracia para cambiar según esta petición de Infantería de Marina de Cristo. Y ustedes que no han recibido a Cristo tienen la oportunidad para hacer esa decisión solemne ahora, porque hoy es el tiempo aceptable y el día de salvación. Pasaremos unos momentos en oración y entonces alguien, quizá el que estaba dirigiendo el culto, terminará.